Buenos días, jóvenes. Buenas tardes. Soy la maestra Iracema. Les deseo que tengan un buen inicio, reincorporación a este regreso de vacaciones. Espero se la hayan pasado muy bien. Antes que nada, quiero agradecerles que estén viendo este video en este momento. La forma de realizar, de entender más bien el tema de esta semana, de estos días, pues es a través de este video. ¿Por qué lo hice a través de un video esta clase, jóvenes? Tengo algunos problemas de red demasiado complicados. Mi red está demasiado lenta y se me complica con las clases que mi red esté ahora sí bien, que mi red no tenga problemas de acceso. Y para evitar ese tipo de situación y esta clase que considero muy importante, pues dárselas de esta forma. Además, otra de las consideraciones para este tema es que la pueden ver en cualquier horario. Igual pude haberles mandado videos, pero quise mostrarles yo misma a través de, aunque físicamente no me están viendo, pero sí me están escuchando, y cualquier duda que tengan respecto al tema, a la materia, pues les pido de favor me la hagan saber, de preferencia por Classroom. Me gustaría que fuera por Classroom y que lo hicieran público. Es decir, si en esta clase de algoritmos que ustedes van a ver a través de este video, ustedes llegaran a tener alguna duda, ahí en el tablón, en su tablón, expongan la duda. Maestra, no sé a qué se refiere la entrada de datos. ¿Por qué lo quiero hacer así, jóvenes? Porque no tenemos un grupo de WhatsApp y a través del tablón tú expones tu duda, yo te respondo y todos los que estamos en este grupo, en esta aula virtual, pues se van a poder dar cuenta de cuál es la duda de tu compañero y a la vez cuál es mi respuesta. Entonces se convierte como en un foro en el que ustedes preguntan y yo respondo. No quiere decir que tenga que responderles al instante, pero en lo más pronto posible, en cuanto algunos de ustedes tengan alguna duda sobre este tema que vamos a ver a partir de hoy, voy a estar pendiente, muchachos. Ahora, otra cosa que quiero que tengan en cuenta cuando vean este video es que abran su libro a partir de la página 71. A partir de la página 71 empieza el tema de algoritmos. Y este tema se les quedó un tema pendiente desde desde la última semana de clases antes de salir de las vacaciones de Semana Santa. Y un tema en el cual solamente solicité un cuestionario. Y actualmente en esta semana pues encargué otra actividad igual al tema referente de algoritmos. El tema de la última semana, el tema de esta semana, prácticamente lo mismo. Entonces lo único que yo voy a hacer en esta clase a través de este video, pues es mostrarles en qué consiste la clase, en qué consiste este tema, tratar de que ustedes comprendan el tema a través de este video. Bueno, voy a empezar. Bueno, primero que nada, pues, ¿qué es un algoritmo, jóvenes? Ya por allí hicieron un cuestionario y también estuvieron leyendo algunos puntos referente en su libro al tema de algoritmos y diagramas de flujo. Primero vamos a ver lo que son los algoritmos. Decimos que son una serie de instrucciones, de pasos, en los cuales se llevan a cabo uno por uno para llegar al final a la solución de un problema. Es decir, un algoritmo va a ser un problema, que tú resuelvas un problema, pero ese problema que vas a resolver lo dando paso a paso. También decimos que es un conjunto de instrucciones realizadas en las cuales llevan un orden para llegar a una solución, a la solución de un problema. Existe un método que en su libro por allí, yo les puse ahí un video hace unos días, antes de salir de vacaciones, donde explicaba el método Polya. ¿Qué es el método Polya? El método Polya, jóvenes, consiste en 4 pasos. El primer paso es entender el problema. En otras palabras, comprender el problema. ¿Cuál es el problema? ¿En qué consiste? El segundo paso es trazar un plan.
o realizar un plan, ver alternativas, ver qué puedo hacer para poder resolver ese problema. El tercer paso es ejecutar el plan, es decir, es hacer un plan de acción, con diferentes actividades y ejecutarlas de forma responsable para llevar a cabo la solución del problema. Y el último paso es revisar o, dicho en otras palabras, analizar y verificar la solución de un problema. Ya lo entendiste un plan, ya ejecutaste un plan, ahora te regresas a revisar cómo salió todo, a verificar si la solución, si lo que obtuviste fue resuelto de forma correcta. En eso consiste el método Polya. Algo importante en los algoritmos, jóvenes, que para poder llegar a la solución tenemos que llevar a cabo este método, entender el problema, trazar un plan, ejecutar un plan, revisar. Yo hace unos días, hablando de este tema, decimos que un algoritmo, normalmente, jóvenes, ustedes lo desarrollan todos los días. Todos los días están desarrollando algoritmos porque todos los días tienen que resolver un problema. Desde que te levantas tienes que resolver un problema. Pero algunos de esos problemas para ti en tu vida cotidiana ya no son problemas porque ya aprendiste a resolverlos. Si te mandan a un mandado a una tienda y tienes que cruzar calle, avenida, y tienes que usar semáforo, pues no, precisamente ya no es un problema porque sabes por dónde irte, sabes que si vas a cruzar y el semáforo está en rojo te tienes que detener, te detienes, pero ya te fijas para todos lados aunque esté en rojo y que indique que hay paso de peatón, te cruzas. Estoy planteando un problema en el caso, un ejemplo muy sencillo en el cual sales de tu casa a comprar algo a la tienda y haces ese tipo de acciones, una serie de pasos. Llegas a la tienda, regresas a tu casa y resolviste el problema. Aparentemente no fue un problema porque cuando has mandado ya no lo piensas, ya no planeas, ya no trazas, sino que te vas a mandado a comprar lo que te encargan, lo que te dicen. Pero en un inicio, cuando eras pequeño, pues ibas a mandado y te llevaban de la mano y te enseñaron a irte por aquí, por acá, te enseñaron a cruzar cuando el semáforo está en rojo, cuando el semáforo está en verde, no puedes cruzar porque los carros pasan. Entonces, ese tipo de situaciones ya las fuiste aprendiendo, pero en determinado momento fueron un problema. Cuando también realizamos un problema, cuando resolvemos un problema, pues cuando, por ejemplo, te dice tu mamá, me voy a ir hoy a trabajar, voy a salir todo el día y yo quiero que tú, por favor, cuando regrese, me hayas hecho arroz. ¿Y qué haces? Dices, pero es que nunca he hecho arroz. Ya seas mujer o seas hombre, ¿no? El sexo ahorita no importa. Y tú dices, es que yo nunca he hecho arroz. ¿Qué haces? Pues investigas cómo hacer el arroz, cuáles son los pasos para hacer el arroz. Y finalmente, ya sea que lo investigues por YouTube, que le preguntes a tu abuelita, a tu tía, a quien sea, o a tu misma mamá antes de que se vaya, te dice cómo. Y tú vas realizando el arroz. Paso a paso lo vas realizando hasta que terminas y al final checas que no se te haya quemado, que haya salido bien, que tenga sal y ya, cuando tu mamá llegó tienes el problema solucionado. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, continuamos viendo las características de los algoritmos. Los algoritmos deben de contener varias características: preciso, definido, finito. Pueden tener muchos elementos y al final siempre nos va a dar un resultado. Es decir, los algoritmos forzosamente, jóvenes, tienen que ser precisos y exactos. Si el problema es calcular el área de un triángulo, pues me debe de dar exactamente lo que yo estoy pidiendo. Como resultado, yo debo de obtener el área, un número. Si yo voy a hacer un algoritmo para resolver cómo se hace un huevo estrellado, al final debe de ser preciso, definido, paso a paso. Al final yo tengo que obtener un huevo estrellado y escribir, por ejemplo, paso a paso cómo hacer un huevo estrellado.
si como resultado tengo un huevo revuelto, entonces ese algoritmo no está siendo preciso ni definido. Entonces, esas características que están viendo ahorita en pantalla, las vamos a ir viendo más adelante con la realización de ejercicios. Voy a pasar más adelante con la realización de ejercicios. Voy a pasar a ver los tipos de algoritmos que existen. Existen algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos. En su página 71 de su libro pueden encontrar este tema. Prácticamente, jóvenes, estos temas que estamos viendo están definidos y simplificados a partir de la página 71 en adelante. Ya vieron que al inicio les dije, necesitamos tener el libro, si ustedes gustan, para comprender mejor este tema de la 71 a la 76. Pero prácticamente casi todo se resume en las primeras hojas. Les decía, solución de un problema en el cual no tiene nada que ver con cálculos numéricos. Es decir, es armar una serie de instrucciones, desarrollar instrucciones, pero de forma escrita, de forma verbal. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo algunos cualitativos. En este caso es cocinar alguna receta, por ejemplo, cambiar la llanta de un automóvil, los pasos para hacer una llamada telefónica, los pasos para preparar o tomar aquí está el ejemplo de mate o un café, por decir, los pasos para preparar o tomar aquí está el ejemplo de mate o un café, por decir así. Los algoritmos cualitativos, que quede claro, es resolver un problema a través de instrucciones paso a paso, pero de forma verbal, de forma escrita. Ahora, los algoritmos, cuando vamos a resolver un algoritmo paso a paso, pero realizando cálculos, por ejemplo, la resolución de una ecuación, la resolución de un área, encontrar un mínimo común multiplicador, resolver la solución de un factorial. Cuando tenemos un problema a través de una fórmula o a través de determinados ejercicios, decimos que estamos resolviendo un algoritmo cuantitativo. Bueno, ahora vamos a continuar. Para poder comprender este tema de algoritmos, pues tenemos que hacer ejemplos, tenemos que hacer ejercicios, y yo voy a mostrarles dos ejemplos. Ahorita voy a mostrarles dos ejemplos muy, muy sencillos. El primer ejemplo que les voy a mostrar, miren, aquí es donde tenemos que aplicar el método Polya. Primero, como paso 1, tenemos que resolver, comprender el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me está pidiendo el algoritmo que realice? ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que pensar para poder resolver este problema? ¿O qué necesito recabar para poder resolver este problema? Comprendo el problema, pues entonces empiezo a realizar un plan para poder resolverlo. Y así sucesivamente voy aplicando el método Polya. Bueno, ahora este primer problema que tienen en pantalla dice realizar un algoritmo que te permita determinar la suma de dos números enteros. Voy a repetirlo, no determinar la suma de dos números enteros. ¿Qué quiere decir? Pues que yo necesito sumar dos números enteros y saber cuál es el resultado. Aquí está el ejemplo de una imagen que dice 2 más 2 es igual a 4. Es un ejemplo. Aquí el problema no me dice qué número con qué número. Solo me dice que sume dos números y que yo obtenga qué número con qué número. Solo me dice que sume dos números y que yo obtenga cuál es el resultado de esos dos números. Aquí está nuevamente en pantalla el pseudocódigo. Jóvenes, ¿qué es el pseudocódigo? Es el algoritmo resuelto paso a paso. Vamos a sumar dos números, paso a paso. Vamos a sumar dos números. Cada vez que yo quiera sumar dos números, tengo que pensar qué necesito. Hay un concepto dentro de los algoritmos que se llama variables. En este caso, jóvenes, yo aquí tengo el número 1, el entero número 1 y el entero número 2 y la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito tener un número, tener otro número, un segundo número y luego hacer la suma. Posteriormente realizo el algoritmo. Esto que ustedes están viendo en pantalla es una forma de hacer algoritmos. El siguiente ejercicio está resuelto de otra forma.
lo tienen que aprender de diferentes formas y finalmente yo se los puedo enseñar de una forma, pero puede ser que ustedes lo resuelvan de otra. Aquí se trata de que tú apliques tu lógica, de que tú digas, bueno, este algoritmo yo lo entiendo así y así lo realizo, así lo resuelvo. Solamente hay que tener en cuenta que para poder resolver un algoritmo, siempre como paso número 1 debo de poner un inicio y como último paso debo de poner un fin. Si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio, primero dice inicio, de allí siguen una serie de instrucciones, de pasos, y al final dice fin. En cualquier resolución de algoritmo, el primer paso es poner inicio y el último paso es poner el fin. Después del inicio vamos haciendo lo que necesitemos para la resolución del algoritmo. Bueno, me voy a regresar a lo que estábamos diciendo. Este algoritmo lo que va a hacer es sumar dos números. Sumar dos números. ¿Qué número? Pues el número 1 o el número 2. O puede ser que sume el número X y el número Y. O puede ser que sume el número A y el número B. Es decir, yo tengo que inventar el número 1 y el número 2. Pero también tengo que inventar esa suma de esos dos números. Por eso en este ejercicio está una tercera variable que se llama suma. Esos son los datos que yo necesito. Después, aquí en la parte donde dice inicio, allí está el algoritmo. El paso número 1 es inicio, aunque aquí no tiene la numeración. En el ejercicio es inicio, aunque aquí no tiene la numeración. En el ejercicio que sigue sí tiene numeración. No importa si le pones o no numeración. Si le pones numeración es que vas a llevar una secuencia de lo que estás haciendo. Si no le pones, pues también finalmente llevas una secuencia. En este caso, el paso número 2, aquí es escribir. Introduzca el primer número entero. Dice leer número 1. Es decir, esto de leer número 1 es la introducción de datos. Yo necesito saber qué número voy a sumar. Por eso le introduzca el segundo número. Leer número 2. Es decir, dentro de número 2 yo voy a guardar otro número. Posteriormente se hace el cálculo. El cálculo se hace dentro de suma, que es la variable que acá al inicio estaba especificando. Es igual a número 1 más número 2. Y como resultado, ¿dónde tenemos el resultado? En suma. Yo les decía, jóvenes, hago una pequeña pausa. Yo les decía al inicio del parcial del semestre, cuando tuvimos algunas clases a través de Meet, que el segundo parcial era complicado. Era complicado porque este tema es complicado. Yo les puedo explicar de qué se trata la resolución de un algoritmo y cómo tenemos que resolver paso a paso la suma de dos números, que lo que estoy haciendo ahorita es eso. Pero puede ser, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar más ejercicios. Tienes que buscar más ejercicios así de sencillos y estudiarlos para que vayas entendiendo. Porque no me puedo extender mucho, tampoco puedo estar mandándoles ejercicios. En sus libros hay que vean todos los ejemplos que les muestra su libro en el lapso de las hojas de las 71 a las 76. Para ser más específica, en la página 73 hay algunos ejercicios, en la página 75 hay otros ejercicios, en la 77 hay otros, y así son ejercicios, en la 77 hay otros, y así solamente es cuestión de que los busquen o ustedes busquen más ejercicios. Ahora, esta forma de resolver este algoritmo, la verdad está un poquito difícil, pero yo se las quise poner así para que pudieran razonar un poquito qué tenemos que hacer. Introducir uno de los números que yo quiero sumar y de allí indicarle que sume. Voy a pasar al siguiente ejercicio que está resuelto de otra forma. Se parece más a la forma en cómo están resueltos en su libro, a los ejercicios que hay en su libro. Este segundo ejercicio es un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Perdón, el área de un triángulo. Es decir, vamos a calcular el área de un triángulo, pero primero tenemos que entender,
tenemos que aplicar el método Polya. Tenemos que entender que para poder calcular aunque tuvieras a tu maestro de matemáticas y te dijera, a ver, calcúlame el área de un triángulo, dices, sí, ya me sé la fórmula. La fórmula es base por altura sobre 2. Pero si el maestro no te dice cuánto vale la base y cuánto vale la altura, pues de ninguna manera vas a poder resolver el área, porque no somos magos forzosamente. Necesitamos saber cuál es la base, cuántos centímetros o cuántos metros, cuál es la altura, para así poder hacer la operación. Es decir, yo necesito ciertos datos de entrada. ¿Qué son los datos de entrada? Lo que yo necesito para hacer el cálculo. Necesito la base y necesito la altura. ¿Y qué más necesito? Proceso. ¿Qué hago en el proceso? Si se dan cuenta, aquí son 3 pasos: datos de entrada, el proceso y la salida. En el proceso lo que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula, hacer la fórmula. Todos sabemos que la fórmula de un triángulo, para calcular el área de un triángulo, es base por altura sobre 2. Cuando yo tengo la base y la altura, entonces puedo calcular el área. Ahora, ¿qué es la salida? Allí es donde yo voy a mostrar el área de un triángulo. Estos datos que tienen ustedes en pantalla me van a permitir definir de una forma más clara los pasos para resolver el algoritmo. Esto no es el algoritmo. Datos de entrada, proceso y salida. Que te quede claro, este tema por allí está en su libro, en la página. Voy a ser un poquito más específica. Permítanme tantito. Estos datos están en la página 76 de su libro. Es otra forma de tener en cuenta la resolución de un algoritmo. Necesitas saber cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de proceso, qué se hace en el proceso, y cuáles son los datos de salida, qué se obtiene en la salida. Cuando tú vas a diseñar un algoritmo, tienes que tener en cuenta estos pasos. Datos, lo repito mucho para que se entienda. Datos de entrada, proceso y salida. Ahora, ¿cuál es el algoritmo? El algoritmo es este que está aquí en la flecha. Algoritmo. Dice, ¿algoritmo de quién? Pues del área de un triángulo. Como paso número 1 tenemos inicio, como base y la altura. Como paso número 3 hacemos el cálculo. Área es igual a base por altura sobre 2. Como paso número 4 obtenemos una salida. El área del triángulo es área. Este paso 4 pareciera repetitivo, pero no. Porque en el 3 pareciera repetitivo, pero no. Porque en el 3 se está haciendo el cálculo. En el 4 estamos mostrando lo que es área. ¿Por qué área? Porque área es una variable en el cual yo estoy haciendo el cálculo. Y como paso número 5 es fin. Estos pasos pudieran ser que te enreden: el 2, el 3 y el 4. Tú le tienes que decir al algoritmo que necesitas tener una base y necesitas tener una altura. Y ponemos la palabra leer. La palabra leer podemos cambiarla por introducir, por obtener. En el paso número 3 es el cálculo. Y en el paso número 4, pues es el proceso de salida. En este caso, ¿qué obtenemos? Área. Ahora, ¿qué tipo de algoritmo estoy usando actualmente? Pues es un algoritmo cuantitativo. No es cualitativo, sino es cuantitativo. ¿Por qué? Porque es cuantitativo, porque estoy haciendo un cálculo. ¿Qué cálculo? Pues estoy calculando el área de un triángulo. Si este ejemplo no hubiese sido y dijera, realiza los pasos para cambiar una llanta de un automóvil. Bueno, paso número 1, inicio. Paso número 2, coloco el gato en la posición central, abajo en la posición central del coche o del automóvil. El paso que sigue, subo el gato, no sé, aprieto birlos, desaprieto birlos, no sé. Solo estoy haciendo una serie de pasos al azar. Lo que estoy tratando de hubiese sido del cambio de una llanta, tú tendrías que explicar, escribir o hablar paso a paso qué se hace para cambiar una llanta. Y sería un algoritmo cualitativo. Estás hablando, estás explicando, o a lo mejor puedes que estés escribiendo, pero este algoritmo es cuantitativo porque es el cálculo del área de un triángulo.
Espero se haya entendido un poquito este ejemplo. Miren, voy a pasar a otros ejemplos. Dos ejemplos están en su libro. Están en su libro, jóvenes, por allí, en su libro, en la página 83. En la página 84 y 85 hay más ejemplos. Aquí, en esta página 83, no nada más está el algoritmo, está el diagrama de flujo. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahorita solamente vamos a ver lo que es algoritmo o pseudocódigo. Es lo mismo, jóvenes. Si yo digo algoritmo, es la resolución de un problema paso a paso. Si yo digo escribe el pseudocódigo, igual es lo mismo. Es la resolución del algoritmo. Se parece mucho al ejercicio anterior es el que estaba explicando del área del triángulo, porque en este ejercicio, en estos ejercicios más bien, que se visualizan en su libro a partir de la página 83, primero muestra lo que es el proceso, de entrada, lo que es el proceso, el cálculo y luego de salida. Si se dan cuenta, yo subrayé en un círculo rojo solamente el pseudocódigo, el algoritmo, para que no se me fueran a enredar. En este primer ejercicio, en este primer planteamiento de problema, dice elaborar un ejercicio. En este primer planteamiento de problema dice elaborar un algoritmo para calcular la suma de dos números reales cualquiera y representarlo gráficamente en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es esto que está al lado de los simbolitos, pero eso todavía no lo vamos a hacer. Primero vamos a hacer solamente el pseudocódigo. ¿Qué necesitamos? Estaba explicando, donde les decía, a lo mejor no lo mostré un poquito complicado, porque en este ejemplo que ustedes tienen en su libro está un poquito más detallado de otra forma, pero viene siendo lo mismo, solo que se aplica otra lógica. Igual ustedes pueden aplicar otra lógica. ¿Qué necesitamos para resolver la suma de dos números? Si se dan cuenta, aquí de entrada dice A y B representan dos números. El proceso sería sumar A y B, y la salida sería pues una variable que se llame suma, o total, en este caso se llama suma, y allí voy a obtener el resultado de la suma. Paso número 1 para resolver este algoritmo: inicio. Paso número 2, leer A y leer B. Claro, este paso 2 tú lo puedes cambiar. Tú puedes decir, no, maestra, yo quiero ponerle leer X y leer Y, leer J y leer G, leer num 1 y leer num 2. Tú puedes cambiar las variables, tú puedes cambiar los campos, la forma de nombrar a los números que se van a sumar. El paso número 3 es realizar el proceso, es realizar la operación. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de A o el número A, y tengo el número A y el número B, pues ahora puedo sumar. Ahora tú puedes decir, ¿y por qué se llama suma? Se puede llamar suma, se puede llamar total, se puede llamar sum num o sum de num, números. Claro, no se puede llamar Pepe ni se puede llamar Juan, sino que este nombre que tú Pepe ni se puede llamar Juan, sino que este nombre que tú le vas a dar a esta variable en este proceso de suma, pues tiene que hacer referencia a lo que está pidiendo el problema. El problema está pidiendo la suma de dos números. Por eso, por lógica, en el paso número 3, donde se realiza el proceso, pues para que no te confundas, así se llama suma, es igual a la suma de A más B. Ya lo leí antes. En nuestro cerebro se tiene que entender que A es un número y B es otro número, y los voy a sumar. Por eso le puse el signo de más, indicando que se están sumando. Y el paso número 4, debo de especificar qué estoy obteniendo, qué resultado estoy obteniendo. Pues suma. ¿Por qué suma? Porque en suma tengo la suma. En la variable suma, así se llama variable suma, yo tengo que estoy obteniendo, que estoy sumando al primer ejercicio que les mostré hace un momento en el video. Perdón, me falta el último paso. El último paso es fin. Le faltó aquí el paso número 5 sería fin. Está muy sencillo. Creo yo que está sencillo. Si no lo comprendes, ¿qué tienes que hacer? Leer muy bien el planteamiento del problema y posteriormente analizar el problema.
qué se necesita de entrada, a qué se refiere el proceso y qué es la salida. El segundo ejercicio de tu libro de la página 83 es el que estás viendo ahorita en pantalla. Aquí, página 83 es el que estás viendo ahorita en pantalla. Aquí, en este caso, es otro ejemplo un poquito más complicado, pero solo es cuestión de aplicar el método Polya, de comprender muy bien el planteamiento del problema, linear para poder ejecutar y al final revisar. Ahora, leer el planteamiento del problema para poder avanzar. Dice, Ricardo está para comprar una patineta que vale 500. El vecino de la tienda le dio 200 por pintar el portón de su casa y su abuela le dio 40 para sacar la patineta. Miren, ya no es una suma, ya es un problema. Ya tenemos un problema. Aquí tenemos que entender que Ricardo se quiere comprar una patineta que cuesta 500 pesos, pero hay que ver si ya se completó, si ya tiene el dinero completo para poderse comprar la patineta. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? Tenemos que analizar el problema. De entrada tenemos que tiene 200 pesos más 40 pesos. 200 por pintar un portón y 40 que le dio su abuela por sacar a pasear el perro. Si nosotros nos damos cuenta, por lógica, sin que hagas muchos cálculos, 200 más 40 van a ser, hagas muchos cálculos, 200 más 40 van a ser 240, pero la patineta cuesta 500, entonces 500 menos 240, si te das cuenta aquí, la diferencia de 500 menos 240 van a ser 260. Es decir, todavía le falta. ¿Qué hay que hacer? Número 1, inicio. Número 2, leer 200 y leer 440 pesos. Tú puedes decir, ¿y por qué no puso variables? Sí, se pueden poner variables. En este caso, en vez de poner leer 200, sería, no sé, vecino y abuela. Leer vecino y leer abuela. ¿Cómo voy a leer al vecino y cómo voy a leer a la abuela? Claro, el vecino, que se entienda que le está dándole por pintar algo 200 pesos y la abuela por pasear su perro le está dando 40. Aquí, para más fácil, para mejor comprensión, vamos a leer que tiene 200 y que tiene 40. Ahora, como paso número 3, sería sumar 200, sumar cuánto lleva ahorrado, sumar los 200 más los 40. Como paso número 4 sería restar. A 500 le tenemos que restar el ahorro. El ahorro es lo que, en la variable en la cual yo estoy colocando los 240. Y asignárselo, dice aquí, asignárselo a B. Asigna una variable. Y asignárselo, dice aquí, asignárselo a B. Asigna una variable llamada B. B es lo que falta para comprarse la patineta. En lugar de B se pudo haber puesto resta, se pudo haber puesto el restante de la patineta, cuánto falta de patineta, una palabrita pequeña. Aquí se le puso la palabra B a esa variable de la cual le falta el dinero. Paso número 5, imprimir la cantidad que le falta. ¿Y cuál es la cantidad que le falta a B? Le falta B, ¿por qué? Porque B le llamó al ahorro que tiene, del ahorro que tiene menos la resta de los 500 pesos que cuesta. Y paso número 6 sería fin. Puede ser que esté más complicado, puede ser que tú me digas, maestra, aquí al lado en el diagrama de flujo yo le entiendo mejor, como que con esos diagramitas yo le entiendo mejor. Puede ser que sí le entiendas mejor con el diagrama de flujo. Si tú dices, puedes analizar el problema, puedes ver el pseudocódigo, y si analizar el problema, puedes ver el pseudocódigo, y si tú dices eso del diagramita, no sé qué, por qué se usan esos símbolos, pero como que le entiendo mejor. Ah, perfecto. Mientras le entiendas, mientras trates de hacer la solución del algoritmo paso a paso, desde el inicio hasta el fin, y obtengas el resultado correcto, preciso, tu lógica deberías de estar bien. Entonces, bueno, en la página 84 y 85 seguimos realizando y resolviendo algoritmos, pero ya un poquito más complicados. Ahorita están resolviendo algoritmos muy, muy sencillos, en los cuales no hay que complicarse tanto para poder entender. Espero hayan comprendido un poquito estos ejemplos, muchachos. Espero que se apliquen y se apuren a estudiar un poquito el tema de algoritmos. Yo les recomiendo que estudien, que busquen información, ejemplos muy sencillos de la resolución de algoritmos o
pseudocódigos. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase. Les reitero lo que les dije al inicio, una disculpa porque en verdad que mi internet no está nada bien y no quisiera quedarme a medias o que no me escucharan o que otra de las situaciones que se presentaron hace unas semanas cuando estábamos antes de vacaciones, no todos se conectan, se les dificulta. Entonces, con el link de este video, yo espero que puedan ver la clase, que puedan comprender mejor este tema. Y repito lo que dije, tienen dudas, de favor en el tablón de Classroom, pongan su duda, expongan su duda y yo les voy a ir resolviendo las dudas para que todos se enteren, todos vean cuál es la duda, todos sepan cuál es la respuesta también de esa duda en la cual ustedes puedan llegar a tener. Bueno, hasta aquí, ahora sí me despido dando. Al parecer ya pronto vamos a regresar, ya casi empieza la vacuna hacia los maestros, entonces yo creo que antes de que termine el semestre esperemos verlos, espero conocerlos, porque la verdad sí tengo ganas de conocerles, no les conozco a todos y se me hace complicado. Si ustedes se les complica, no crean que son los únicos, a mí también se me complica mucho dar la clase en línea, el no tenerlos, el no explicarles. Algunos de ustedes no tienen los medios y hacen esfuerzos, yo sé que hacen esfuerzos por fotos, donde enviarla, conseguir wifi. Yo sé que muchos de ustedes hacen muchos esfuerzos por resolver esta situación y poder estar al corriente en la entrega de actividades. Entonces les agradezco y su responsabilidad a todos aquellos que cumplen en tiempo y forma. Y bueno, esperemos pronto vernos, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta aquí nos quedamos en esta clase. Gracias por poner atención a esto. Si es necesario que vean el video más veces, háganlo para que mejor comprensión para su aprendizaje. Cuídense.